Capítulo 5 del libro de Mateo, el verso 13. Mire lo que dice. Capítulo 5, el verso 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire bien, lo que sucede es que Dios nos da a nosotros una identidad, nos da sabor. Un creyente que no tiene sabor, un creyente que no es luz, ¿cómo va a alumbrar? ¿Cómo vamos a alumbrar a este mundo si no tenemos luz? ¿Y cómo vamos a reflejar la luz? A través de la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Entonces, si nosotros realmente tenemos luz en nosotros, vamos a alumbrar a la gente que está en oscuridad. ¿Ve? Entonces, pero dice también, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Entonces, un creyente, un cristiano, y es más, un pastor, tiene que tener sabor en su vida. ¿Qué sabor es el que vamos a tener? El sabor de Cristo. El sabor como hijos de Dios. El sabor de poder uno estar alegre, estar felices. De que Cristo ha llegado a nuestra vida. Nuestro lamento se fue. Nuestro lloro se fue. Nuestra tristeza se fue. Nuestras aflicciones se fueron. Depositar nuestra fe y nuestra confianza solamente en Dios. Esa es la alegría. Esa es la sal que el mundo está viendo en nosotros. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, cuando usted le hable a alguien del Evangelio, usted le va a hablar con autoridad. Usted le va a mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros alumbremos a este mundo. Y que también le demos la sal que ellos necesitan, el alimento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Él está esperando que nosotros le demos a la gente con necesidad. Porque déjenme decirle que va a llegar muchas personas diferentes a su vida. Cuando usted ya tiene un liderazgo, cuando usted ya tiene una identidad como hijo de Dios, cuando usted es alguien que transmite la luz del Evangelio, la luz de la palabra, usted tiene que estar bien, mis hermanos. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Entonces, cuando usted es un árbol que está dando frutos, hay varias temporadas. Hay una temporada mire, escuche, porque hay una temporada en la que uno se mantiene así, quietecito, va. Yo la pasé. Hay una temporada que usted tiene que estar en la escuela y estudiar. Pero hay una temporada en la que Dios lo levanta a usted como maestra, como maestro en la palabra. ¿Para qué? Para que usted le enseñe a otros. De nada sirve que usted, mire, escúcheme, porque el error más grande que hemos tenido nosotros en Latinoamérica es que muchos nos dijeron, es más, nuestros padres nos decían, estudien. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Estudien, estudien. ¿Y para qué estudiamos? Bueno, nos conformamos con la primaria, ¿verdad? O la secundaria. Pero ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos dieron estudio? Para ser peones, para ser empleados, para ser trabajadores de una empresa, de un banco, para ser trabajadores de una compañía internacional que llega de otro país a darle trabajo a los ciudadanos del país. Pero cuando nos dijeron a nosotros que nos iban a dar estudio para que nosotros saliéramos adelante y fuéramos empresarios, hombres de negocio, para que saliéramos de la pobreza, de la miseria? ¿Cuándo nos dijeron a nosotros, algún maestro que nos haya dicho, mire, les vamos a dar estudio para que ustedes salgan de la ignorancia y ustedes puedan tener su propio negocio, su propia empresa? No.
Nos prepararon muchas veces como académicos, nos prepararon muchas veces para trabajar en un banco, para trabajar en una fábrica, para ser choferes de camiones, para ser choferes de un bus. Hay mucha gente profesional, le voy a decir con todo respeto, pero hay mucha gente profesional en nuestros países que no están siendo productivos como deberían de serlo, sencillamente porque las oportunidades, si llegaron, las dejaron ir, se les pasaron las oportunidades. Y por eso es que, mire, este tema es importante, porque hay fruto, hay un momento que hay que dar fruto, pero tiene su tiempo, tiene su temporada y tiene sus oportunidades también. Ahora bien, si a mí yo voy a entrar a estudiar a una escuela y me voy a preparar, ya sea en un instituto bíblico, ya sea una universidad bíblica, o puede ser una clase bíblica, es para levantarme. Es para ser un predicador, para ser un ministro del evangelio, para expandir la palabra del Señor, para salir también de muchas dudas que uno tiene, aún bíblicamente, y ser una maestra, ser un maestro en la palabra del Señor. Yo pasé institutos bíblicos, yo he pasado academias, pero he pasado porque he entendido de que yo necesito información, pero también necesito formación para poder seguir expandiendo la palabra del Señor. Y eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Jesús los llevó, los mandó, los llamó, los preparó, los capacitó y los envió a predicar. Les dijo, vengan, para acá ustedes dos. Les voy a dar poder y les voy a dar autoridad para que echen fuera a los demonios. Así como lo hago yo, lo van a hacer ustedes también. Les voy a dar autoridad, les voy a dar poder para que vayan y resuciten muertos. Vayan y lo van a hacer también. Y ellos recibieron el poder. Dice la Biblia en el capítulo 10 de Mateo y el capítulo 10 de Lucas. Dice que Jesús agarró a los discípulos, a los 12 discípulos, y los mandó de dos en dos a predicar el evangelio a las ciudades donde él habría de ir. Y cuando llamó a los 70, también los agarró y los llamó y les dijo, vengan para acá, van a ir a predicar el evangelio, les doy poder y autoridad. Dos grupos, vamos a un ejemplo, si usted divide 70, los divide en dos, son 35, ¿verdad? Entonces había 35 grupos, 35 aldeas, donde Jesús mandó a los discípulos a predicar la palabra del Señor. Y en el verso 17 dice, y ellos regresaron con gozo. Ellos regresaron regocijados. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es impresionante. Pero Jesús no les aplaudió. No les dijo, los felicito, me alegro mucho. No, Jesús les dijo, no se regocijen de eso. Eso es poquito lo que les he dado. Eso es el principio. Regocíjense porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de los cielos. Ahí está escrito su nombre, les dijo. Entonces está bien cuando Dios nos empieza a usar. Y aquí dice la Biblia, te van a tener salario. Vea conmigo la última cita bíblica, por favor. El libro de Juan, capítulo 15. El libro de San Juan, capítulo 15. El verso, vamos a leer el verso 1 al verso 8. ¿Cuántos están aquí? Capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En eso se regocija el Señor. Ahora bien, nosotros tenemos que ser limpios por la palabra de Dios. Cuando usted conoce la Biblia, usted las excusas ya sabe que pensamientos inicuos, malos pensamientos, de fracaso, de tristeza, de soledad, de no puedo, eso se va en el nombre de Jesús. Usted, todos esos bloqueos, voy a decirlo así, bloqueos espirituales que el diablo le pone a la gente, le pone a los cristianos para que no amen, para que no sirvan al Señor, lo quitamos en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Jesús les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dijo el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente no permanece. Y hay varios problemas derivados de eso. De no permanecer es que se apartan de Dios, se apartan del Evangelio. Por una pequeña cizaña que el diablo les siembra en la mente, se van al suelo totalmente. Tal vez llevabas un ministerio grande, tal vez llevabas un ministerio de mover multitudes, de mover naciones, pero por causa de que el diablo llegó y te metió un mal pensamiento o usó a otra persona, ¿verdad? Siempre, nunca falta, siempre alguien que te va a decir, no, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Ah? Cuando el diablo quiera usar a alguien para meterte una cizaña, arráncala en el nombre de Jesús. Automáticamente tienes que hacerlo. Si a la primera vez tú desechas las malas artimañas del diablo, el diablo lo piensa 2 veces para llegar a tu vida. Cuando una llamada de teléfono va, o una visita inesperada a la hora que tú vienes para la iglesia, y tú dices, está bien, muchas gracias por venir a mi casa, pero ahorita es la hora del culto. Yo tengo que irme para la iglesia. Lo siento mucho que es en la casa o visite al vecino, como quiera, pero yo tengo que ir a la iglesia. Y si es una llamadita inesperada, ¿va? Ah, pues sí vos, entonces, ¿qué? Venite para acá, ¿qué? ¡Ey! Momento, yo voy para la iglesia. Y tú quitas, porque el cristiano, nosotros tenemos el poder y la autoridad. Cuando ya estamos limpios totalmente y somos árboles frutales, en vez de que te lleven para afuera, tú traes a alguien para adentro en el nombre de Jesús. Pero eso es cuando ya estamos limpios, cuando ya estamos dando frutos en el Señor, cuando ya sabemos nuestra dependencia, sabemos nuestro compromiso, sabemos la entrega que tenemos con Dios. El bloqueo mental que te pone el diablo de tanta excusa, fuera en el nombre de Jesús. Y tú adoras al Señor, exaltas a Dios y es más, sirves al Señor. Y cuando te toque servir, no importa si la área es pequeña o grande, en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, dijo el Señor. ¿Qué dijo? Lo haré. Entonces, ¿por qué usted no pide? ¿Ah? Es que mire, escucha esto. ¿Cuántos creen que pedirle a Dios es bueno? ¿O será malo pedirle a Dios? Un hijo, ¿a quién le pide? Al papá. Y si yo soy hijo, ¿a quién le tengo que pedir? Al Padre. ¿Y saben qué? Dios es un Dios ilimitado. Pidamos. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, sigamos pidiendo. De un momento a otro, las ventanas de los cielos se abren en bendición para nosotros, para nuestra vida. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué usted dice que le digamos a Dios que nos bendiga? Es que mis hermanos, cuando viene un amigo mío y me pide un favor y yo no tengo para suplir su necesidad, a mí me duele. Saber que usted tiene un gran problema o alguien tiene un problema grande, ya sea médico, ya sea de receta, ya sea de cárcel, ya sea de corte, y yo no tenga para ayudarle. Es duro, es difícil. O la muerte de un familiar que nunca sabemos cuándo. Nunca sabe usted cuándo voy a recibir la llamada que alguien se murió de la familia y te diga, ay, pues ahora sí, vamos a prestar dinero. Recogamos 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos. Recojamos dinero para enterrarlo. Pero si usted tiene su cuenta bancaria, ahí está, pues para eso es. Suple la necesidad.